Curiosidades de los crímenes de Zodiac. El caso del asesino conocido como Zodiac comenzó en 1968 en el área de la Bahía de San Francisco. Este criminal se atribuyó al menos 5 asesinatos confirmados y varios intentos más, pero nunca fue capturado. Lo que hizo único a Zodiac fue su afán de comunicación con la prensa y la policía, enviando cartas cifradas y mensajes crípticos que desafiaban a las autoridades. Esta conducta generó una enorme psicosis pública y convirtió el caso en uno de los más investigados y enigmáticos de la historia criminal estadounidense. Una de las particularidades del caso Zodiac fue el uso de criptogramas y códigos en sus cartas. En total, envió 4 mensajes codificados, de los cuales 3 fueron descifrados con el tiempo. Estos mensajes contenían confesiones, amenazas y pistas falsas que complicaron la investigación. El más famoso, conocido como el Z340, permaneció sin resolver durante más de 50 años hasta que fue descifrado en 2020 por un equipo de aficionados a la criptografía. Sin embargo, la identidad del asesino sigue siendo un misterio. Uno de los crímenes atribuidos a Zodiac ocurrió el 20 de julio de 1969, cuando atacó a una pareja en Lake Berryessa. El agresor se presentó disfrazado, con una capucha que tenía una cruz y un círculo. Luego torturó a sus víctimas y dejó un mensaje grabado en la escena. Este ataque fue especialmente perturbador por la violencia y la teatralidad del agresor, que buscaba generar miedo y notoriedad. La brutalidad del suceso aumentó la presión sobre las autoridades para capturar al sospechoso. El asesinato de caballero y dama en la ciudad de Vallejo, California, en diciembre de 1968, fue el primer crimen atribuido a Zodiac. Esta pareja fue atacada mientras regresaba a casa después de un cine. El hombre murió en el lugar y la mujer sobrevivió inicialmente, pero falleció tiempo después por las heridas. El asesino envió una carta a la prensa anunciando su responsabilidad, lo que marcó el comienzo de su extraña relación con los medios. Este caso sentó las bases para una serie de asesinatos que inquietaron a la sociedad. En septiembre de 1969, Zodiac envió una carta a varios periódicos, incluyendo un dibujo con su símbolo característico, un círculo con una cruz en el centro. En ella, ofrecía descifrar uno de sus códigos si publicaban sus mensajes en primera plana. Esta exigencia fue cumplida, lo que dio pie a una comunicación constante que mantenía en vilo a la opinión pública. La táctica del asesino desafiaba directamente a las autoridades y periodistas, creando un juego macabro que persistió durante años. El caso Zodiac se vio envuelto en numerosas controversias judiciales y policiales. Muchos sospechosos fueron interrogados y descartados, mientras que otros fueron defendidos por falta de pruebas concluyentes. La policía enfrentó críticas por aparentes errores en la cadena de custodia de pruebas y manejo de la escena del crimen. Además, varias cartas y mensajes fueron considerados falsos o enviados por imitadores, lo que dificultó aún más la investigación y creó confusión sobre la verdadera identidad del asesino. Entre los sospechosos más conocidos del caso Zodiac se encuentra Arthur Leigh Allen, un hombre que fue investigado exhaustivamente en los años 70. Allen fue vinculado por testimonios y por portar objetos similares a los usados por el asesino, pero nunca se le pudo imputar formalmente. En 1992 fue interrogado nuevamente, pero falleció en 1992 sin que se confirmara su culpabilidad. A pesar de ello, sigue siendo uno de los personajes más relacionados con el caso, alimentando teorías y debates hasta hoy. Las cartas del Zodiac contenían un lenguaje lleno de simbolismos y amenazas crípticas que aterrorizaban a la población. En una de ellas, el asesino afirmaba que mataría a más personas hasta que su mensaje fuera publicado por completo. Esta comunicación constante generó un clima de miedo en varias ciudades de California, donde la gente evitaba salir de noche y se multiplicaron las patrullas policiales. La psicología detrás de estos mensajes ha sido objeto de análisis para entender la mente del criminal. En el año 1970, Zodiac volvió a enviar una carta a la prensa, en la que mencionaba haber matado a 37 personas, cifra mucho mayor que los casos confirmados. Esta exageración o mentira puede interpretarse como un intento de aumentar su leyenda y sembrar el terror. Sin embargo, no existen pruebas que confirmen la veracidad de esta cifra. El mensaje también incluía pistas falsas y nuevos códigos que prolongaron la incertidumbre sobre el alcance real de sus crímenes. A lo largo de las décadas, el caso Zodiac fue alimentado por la cultura popular y la investigación amateur.
Documentales, libros y películas han tratado de arrojar luz sobre la identidad del asesino, pero sin éxito definitivo. El interés público ha mantenido vivo el enigma y ha provocado que nuevas generaciones se involucren en la búsqueda. Sin embargo, esta fama también ha fomentado la aparición de imitadores y la difusión de teorías conspirativas, que dificultan un cierre oficial. Uno de los aspectos menos conocidos del caso es la capacidad del asesino para evadir los controles policiales, a pesar de la alta vigilancia. Zodiac logró escapar en varias ocasiones de testigos y dispositivos de seguridad, lo que sugiere un conocimiento detallado del terreno y una planificación meticulosa. Estas fugas frustraron a las autoridades y generaron una sensación de impotencia que contribuyó a la notoriedad del caso. ¿Cómo pudo un criminal tan activo evadir la justicia durante tanto tiempo? La policía local en California recibió en total más de 20 cartas atribuidas al asesino Zodiac, aunque solo algunas fueron consideradas auténticas. Muchas de estas cartas incluían amenazas directas, burlas y juegos de palabras que demostraban un alto nivel de inteligencia y un deseo de manipular a la opinión pública. La autenticidad y veracidad de algunas cartas siguen siendo objeto de debate entre expertos y criminólogos. Esto añade una capa más de complejidad a un caso lleno de incógnitas. Uno de los episodios más inquietantes fue el secuestro y posterior asesinato de la joven taxista cabreada por la sospecha. Este crimen mostró un cambio en el modus operandi del asesino, que hasta entonces se había centrado en parejas jóvenes en lugares semiaislados. El hecho de atacar a una víctima sola en un entorno urbano amplió el espectro de terror y demostró la capacidad del asesino para adaptarse y variar su patrón. Esta evolución permanece como un misterio en el perfil psicológico de Zodiac. En 1974, el FBI tomó el control parcial de la investigación, intentando aplicar nuevas técnicas forenses y perfiles criminales. A pesar de los avances tecnológicos, nunca lograron identificar al sospechoso ni cerrar el caso oficialmente. La falta de pruebas concluyentes y la dispersión territorial de los crímenes complicaron el trabajo de los agentes federales. Este hecho evidencia las limitaciones de la ciencia policial de la época frente a un criminal que supo aprovecharlas hábilmente. El asesinato de caballero y dama en la ciudad de San Francisco en 1969 fue el único caso en el que Zodiac dejó un mensaje tallado en el vehículo de las víctimas. Este detalle macabro no solo sirvió para dejar una firma inconfundible, sino que también aumentó el terror que el asesino quería propagar. La escena del crimen fue estudiada minuciosamente, pero no aportó pruebas útiles para identificarlo. Este recurso simbólico se convirtió en una marca registrada del asesino, característica que lo diferencia de otros criminales. Durante años, la policía consideró que Zodiac podía ser un ex militar o alguien con conocimientos en criptografía, debido a la complejidad de sus códigos y su precisión en los ataques. Sin embargo, ninguna pista definitiva confirmó esta hipótesis. La conjunción de habilidades técnicas y frialdad humana sigue siendo un enigma en el estudio del perfil criminal. ¿Es posible que un asesino tan meticuloso haya logrado desaparecer sin dejar rastro alguno en el sistema judicial? La desaparición de la última víctima atribuida a Zodiac en 1970 marcó un punto de inflexión en la investigación. A partir de ese momento, las comunicaciones del asesino se volvieron esporádicas y los crímenes disminuyeron notablemente. Algunos expertos sugieren que pudo haber muerto, sido encarcelado por otro delito o simplemente desistido. El silencio que siguió generó numerosas especulaciones sobre el destino del criminal y la posibilidad de que aún siguiera libre. El perfil psicológico de Zodiac ha sido objeto de numerosos análisis, definiéndolo como un individuo con trastornos antisociales y narcisistas. Su necesidad de atención y control se manifestaba en su constante comunicación con medios y policías, buscando protagonismo. A pesar de su crueldad, mostraba cautela para no ser atrapado, lo que indica inteligencia y planificación. Este estudio plantea interrogantes sobre la naturaleza del mal y la complejidad de los perfiles criminales.